aplauso. El agradecimiento y el aplauso de todos. Va a tener que girarlo, por favor. Ahí está, si todo lo hacia ahí. El aplauso debe salir de agradecimiento. Como estamos ahora, Omar Merlo, estamos hablando de la música, en este caso el arpa paraguaya, que identifica al Paraguay en el mundo. Don Omar Merlo, paraguayo, residente en Argentina, desde La Matanza, los proyectos denominados Arte y Cultura de Paraguay para llevar a los conversantes y considerando que el proyecto denominado Arte y Cultura de Paraguay en el Palacio Barolo Buenos Aires tiene como objetivo mostrar las habilidades artísticas de paraguayos a la sociedad argentina, por lo tanto, el ejercicio de sus atribuciones legales, la misma Secretaría Nacional de Cultura resuelve. Artículo 1. Declarar de interés cultural a proyecto denominado Arte y Cultura de Paraguay en el Palacio Barolo Buenos Aires. Artículo 2. Expedir 3 copias autenticadas de la presente resolución. Artículo 3. La presente resolución será entregada por Secretaría General de la Institución. Artículo 4. Comunicar a quienes correspondan y cumplir y archivar. Fuerte y aplauso. Firma la Secretaría Nacional de Cultura Vamos a hablar ahora de grupos nativas internacional, porque trasciende fronteras interpretando música de los distintos géneros y su repertorio fluye entre el guaraní y el español, ofreciendo una atmósfera sonora que transporta la vibrante cultura del sur de América. Disfrutemos de este grupo de maravillosas mujeres. Fuerte aplauso. Cállate.
El alma luchadora da la vida por amor. En sus venas la bravura del sin par de Activas Internacional, desde la República Argentina, del Palacio Mayor. Yo lleno mi raza en el corazón, por mi suelo, mi tierra, mi pueblo, la naturaleza, mi fame, de la lluvia y de los tambores, a la viola conmigo yo te invito hoy, un veneno de alegría, y de demostrar tiene canto, tiene gracia, la nativa paraguaya. Cuando canta, cuando baila, y no tiene el alma luchadora de la vida por amor. En sus venas la bravura del sin par de amores. Y en sus venas la bravura del sin par de amores. ¿Cuántos conocen el Chaco argentino y paraguayo? Esta canción es dedicada a nuestro Chaco y al Chaco argentino. Para todos ustedes allá en el Chaco. En el infierno todo el cielo va a percibir. Cuando el artista florece, para que quema el momento, después de la luna ya conoce su encanto, es todo jardines de la garrobo, cuando su sombra maravillosa descansa. Mi casita al atardecer, Señor, y el noche, me trae buenos tratos, dulces los muertos y ves la belleza natural que en el campo está, y la sequía infinita que no te llena más. Chaco querido, nunca la divina te irá. Estás viviendo en mi corazón por siempre jamás. Chaco querido, nunca la divina te irá. Estás viviendo en mi corazón por siempre jamás. ¡Arriba del Chaco paraguayo! La alegría que me hace sentir
ves la belleza natural que en el campo está, y la sequía y pérdida que yo te quiero amar. Tanto querido, nunca nada de mi vida te irás. Estás en mi alma y en mi corazón por siempre jamás. Tanto querido, nunca nada de mi vida te irás. Estás en mi alma y en mi corazón por siempre jamás. Paraguay, este es mi canto para todos ustedes. Y ahí en compañía también de la fiesta de que tiene que seguir con la bandera paraguaya. Canto al río que refleja un sol radiante, a mi lengua por el hijo de Teba, enaltece la cultura paraguaya, canto a toda mi patria carpetera. ¡Y eso! ¡Las palmas! ¡Eso! ¡Que viva el Paraguay! Hoy es Mediterráneo protegido de la furia de los mares y volcanes, rodeado de naciones generosas, a las que oímos nuestra voz en los cantares. Canto al río que refleja un sol radiante, a mi lengua para mí por el Teba, enaltece la cultura paraguaya, canto a toda mi patria carpetera. Enaltece la cultura paraguaya, canto a toda mi patria carpetera. Para el grupo Nativas Internacional, para todos convocamos por favor a la directora doña María Mendoza junto a las chicas que están acá, no sé, la verdad, miren lo que son, impresionante como cantan. Y grandemente por el Tango fue quien hizo el himno al retiro voluntario de Paraguay. Así que vamos a dar un fuerte aplauso. Al señor comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la persona de Lori, la señora comisaria de Uruguay Velasco y la primera mujer comisaria general de la República Argentina, la comisaria general Sonda, el comisario general Marino. Por favor, acérquense para poder conmemorar a esta princesa paraguaya. Y levantamos el grano de fin para ella, creo que nos disfrutamos, hermanos. Van a recibir entonces un reconocimiento
por parte también de integrantes de la Dirección General de Ceremonial Gobierno. La productora hace un show y también grupos de artistas internacionales. A cada uno de los integrantes que también acompañan a mencionar las bellas y las presentes, que sean entera de las instituciones. Y miren lo que es son bien lo que es también el reconocimiento a la solidaridad cultural. Fuertes aplausos, muchísimas gracias. Bendigo la vida de cada uno. Gracias a Laura que nos acompaña día a día. Divina, gracias, de corazón. Señor, Adrián Pérez, una buena puerta, muy buena nuestra casa. Realmente, muchas gracias. Ahora que por favor, ya que la gente te vea los cuartos del día. Ya, acá está nuestra querida amiga, la persona no es la madrina de amarle la oportunidad de armar Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Ya no tenemos forma de decir muchas gracias por ser la corte. Entonces, infinitas gracias, Monseñor. Te amamos. Gracias, senador. La gracia de escuchar todo el color a tomar su lugar y nuevamente para terminar las felicitaciones por el trabajo. Cuadro de investigación folclórica Raza Guaraní, Arriba Pride.
Y en ese momento que comenzaba a bailar, se abre y se abre. ¿La están pasando bien? Y la verdad que sí, por eso yo merezco un fuerte aplauso, la verdad. ¿Cómo podemos dedicarse a no con la cantidad de veces que los países en Paraguay? Ahí va, vamos, todos éxitos.
Vamos a invitar a los empresarios que nos visitan, que se encuentran presentes, invitamos para que venga el señor presidente de la Cámara Latinoamericana del Niño, el señor secretario, el señor secretario. Invitamos a los empresarios que hoy nos han donado la bebida, el señor Luca, el señor Ñani, el señor Alex, que venga por delante, por favor. El señor Luca tiene su madre que está allá arriba, que es paraguaya, ¿no? Un fuerte aplauso, que el Dios esté con ustedes, Cristina. Gracias, querida. Bueno, la verdad, el reconocimiento para estos bailarines fue impresionante. Todos sacaron el celular para poder quedarse con un poquito de lo venido de este gran baile que nos presenta. Felicitaciones. Y que te quiera, adelante, invitamos a los empresarios para que puedan. El aplauso y el agradecimiento y la foto para todas. El diputado consulta que por cada criterio que se sube el ejemplo de los hombres. Muy bien, diputada, que se sube, muy bien. La diputada tiene que ciudad bien haciendo un proceso de lanzamientos. Bueno, un aplauso y el agradecimiento de Isabel Torres. Los invitamos a tomar los lugares, así que vamos a volver a ustedes los invitamos más, por favor. Tomamos una media lugar, por favor. ¿Todos felicidades ya? ¿Todos bien? Muy bien, felicitaciones, la verdad nos encantó a todos. Bueno, los invitamos a tomar su lugar para poder. Soy una persona sencilla, simple y a veces tímida, pero quiero decir
y aprovechar este momento algo que a mí me duele como dirigente de esta comunidad. Nuestra comunidad paraguaya es muy grande y numerosa aquí en Buenos Aires, pero está totalmente dividida y partida. Se hace necesario un diálogo fraterno y empático donde nos escuchemos y donde también defendamos a nuestras instituciones que de a poco van perdiendo y van poniendo su vigente. Entonces, que nos formemos como dirigentes, que sepamos cómo son las leyes de Argentina, que conozcamos y cumplamos con las normas, y también es necesario que nos acompañen animalmente, porque a veces es muy difícil sostenerse como institución. Y por sobre todo, busco la unidad de los dirigentes por encima de cualquier diferencia, que seguro a través del diálogo se puede lograr y estas heridas se pueden sanar. En particular, quiero contar algo que me pasó en el año 2022 con la anterior gestión. Yo solicité el Centro Cultural de Punta del Paraguay para hacer un evento de buena llegada, como institución. Y hoy, Adrián Gómez, después de haber soñado esto, lo abraza también con fuerte de color de evento del Paraguay. Creo que es necesario que las autoridades también tomen este ejemplo, y si bien estamos distanciados, podemos acortar esa distancia a través del diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su palabra. Y uno pedir a todos los presentes un poco de silencio, falta muy poco, y vamos a darle también el honor de respeto a quienes van a ser nombrados ahora. Me voy ahora con don Marcelo Monral, por favor. Actor, cantante, protagonista principal en el rol de Mariscal López en la obra Elisa Lynch y de Mariscal López, historia de amor sin límites, con 167 actores en escena cuya presentación próxima está prevista para el 10 de agosto en el mayor escenario del Paraguay, en el Teatro del Barrio Central del Paraguay. Así que para él, el reconocimiento lo convocamos, por favor, Marcelo Monral, para recibir esta inscripción. Mirad cómo está golpeado como la otra. Felicitaciones, estamos con la foto. Convocamos ahora a doña Lidia Victoria Jiménez, actriz, cantante, compositora, profesora de danza, música y teatro, y destacada en su empeño en difundir a través de las redes patrimonial y sobre la humanidad Dinastías Jiménez, un espacio cultural que conserva a las grandes obras musicales y los condicionados compositores y músicos paraguayos. La convocamos, el reconocimiento y el aplauso de todos a doña Lidia Victoria Jiménez. Monseñor o señora, que tenemos a Lidia frente suyo. A la señora le vamos a dar una medalla que está compartiendo con nosotros. Monse, ahí está. A la dama que nos está acompañando, y aquí la condecoración. Fuerte el aplauso para ella. Gracias a la vecina que se sumó, que ya. Y convocamos también, porque hay más instituciones, mirá qué belleza, qué bien representada. A ver la foto ahí, por el aplauso.
Muchísimas gracias. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, nos invita el elenco de danza folclórica de Paraguay, Ailén Mendy, espero estar bien pronunciado, que lo va a repetir. Estoy con vos, significa. Le vamos a brindar un fuerte aplauso a este gran elenco. Le pido por favor al camarógrafo a ver si pueden ayudar, por favor. Estamos llegando al final y a todos les vamos a pedir el respeto que se merece. Gracias. Algo de você já y ande más por ahí. Voce corazón se contará de ya pensar. Ay, corporando me aderezará mi paz de que vi. Pues que ya viví, te amo de parte que traigo vida. Daina me vaya, de la tierra lleno de amor.
algo que tu cerebro y te pone cuerpo.
nació la escuela secundaria y después pasé a escuela primaria. 9 años, 320 alumnos por semana pasaron por el salón. Han recuperado su identidad cultural. No importa que nazcan acá en Paraguay, estamos en territorio de la gente de Chile hasta Pehuajó, desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico. Todos los que lo hacemos y entrenamos un espíritu de la vida adentro, somos parte de cualquier lugar del mundo que estemos. Millones de gracias. Muchísimas gracias por el homenaje. Bueno, un minuto de la noche vamos a convocar a recibir. Esa intensidad de la decidida es el sueño que nací. Excesos concluidos, pasaje de madera, son caballos coloridos de tiempo Paraguay. Descansa el placer, todo que refresca el corazón, nuestra visión nacional. Compartir con la familia, con seres más queridos, será sano igual. Eso es esencia de mi patria, el orgullo de ti, de cautiva de la comunidad de construir. Y en el charco morirá, confiante y ganadero, hoy me dicen muero sobre el sol. Soy tierra ya. Será mi vida como bendición, el placer de mi corazón, venía de momento, mis precios la triste la cruz, angustia mundo, hoy que te amo. La inmensa mente y tu amarte, el alma me duele. Tú eres para mí la necesidad, las ganas inmensas de seguir viviendo. Tú eres mi sueño, mi pasión, mi anhelo, no digas nunca, soy esa no me dejes nunca, solo besame. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, señora Ana, por la oportunidad. Gracias a todos los públicos presentes, a mi Marcelo Morales, Manuel Frecuente, compartiendo esta noche. Y gracias a Elisa Lynch. Por favor, un aplauso. Yo quiero invitar a Monseñor Adrián Guedes, por favor. En realidad yo, con mis compañeras, tenemos un presente para usted desde la República del Paraguay, desde el Palacio de López. A ver si puede entregar a la compañera, por favor. Sí.
Es una obra escultórica hecha por la artista plástica Lili Martínez, con ambities laminados en oro. Y por supuesto que con la gratitud de Asunción, Paraguay, aquí, para, por supuesto, nuestro querido amigo Adrián Guedes. Gracias de corazón, porque, a ver si podemos leer. Gratitud otorgada a Monseñor Adrián Guedes, director general de Ceremonial Bomberín del Palacio Panolo, por enaltecer la identidad cultural de la República del Paraguay. Doctora, por favor, y no solo eso, y nuestra nieta de Humberto Jiménez, él, por supuesto, transcriptor del himno nacional paraguayo, a entregarle de regalo el libro que ella misma. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Muy feliz de compartir con todos ustedes de parte de Asunción Cultural, el Parlamento Cultural del Paraguay, la Academia de Cultura Guaraní y por supuesto quienes habla Victoria del Paraguay. Me hago presente en nombre de mi gran maestro y compositor paraguayo, quien nada más y nada menos realizó la versión oficial de nuestro himno nacional paraguayo. En esta ocasión venimos a galardonar en este evento, magno evento, donde se enlaza la República del Paraguay con la República Argentina, y es por eso que vamos a otorgar a su excelencia, el Monseñor Adrián Guedes, destacando la soberanía de los patrimonios nacionales como símbolo de pertenencia de la identidad cultural y la hermandad Paraguay-Argentina con mucho aprecio en nombre de la Sociedad Cultural y Patrimonial reciba usted este gran galardón destacado de Patrimonio Nacional de la República del Paraguay. Donde se escribió por primera vez el himno nacional paraguayo. También la señora senadora Lilian Samaniego. Quiero otorgar también el nombre y representación de las autoridades más destacadas del Congreso Nacional, señora Reciba, para la Cámara Alta de la República del Paraguay, este patrimonio donde se escribieron los manuscritos originales y a carta del himno nacional paraguayo. Antes de retirarse, quisiera también poder entregar. Aquí somos tapa de la revista Ecos del Este, porque somos los protagonistas de la obra de teatro musical. Por supuesto, Elisa Lins, de Mariscal López, Historia de la Mano Sin Límites, la obra más grande y pandémica de Paraguay. Y por supuesto, el tercero para usted también, mi querida Lilian Samaniego. Gracias por tanto, gracias por el apoyo, porque realmente el agradecimiento profundo que sentimos, porque usted ha hecho posible que estemos todos aquí. Muchísimas gracias. Gracias. El agradecimiento desde ya, la foto grupal, ahí está. Y ya casi para finalizar, les pido por favor que se mantengan en sus lugares. Le vamos a pedir a los chicos que nos acompañan, por favor, desde ahí como público, el aplauso a estos grandes artistas. La verdad, qué reconocimiento. Le voy a pedir, por favor, unas palabras al diputado de la Nación Argentina, doctor Jorge Negri Hernández, por favor. ¿Le tengo? Adrián, y no se lo devuelvo más. Buenas noches ya, ¿no? Bueno, como dijo Adrián, yo soy diputado nacional por la provincia de Tierra del Fuego,
la provincia más austral de la República Argentina, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, que incluye las Islas Malvinas. ¿Recordó, Adrián? Nuestras Islas Malvinas, que las extrañamos un montón y que algún día, si Dios quiere y la Virgen, nos van a volver a ser nuestras. Aunque las sentimos nuestras, pero están usurpadas. Bueno, la verdad que tuve muchísimas sensaciones hermosas en esta noche. Yo tengo raíces también paraguayas. Mi abuelo, don Melitón Araujo, nacido en Paraguay, vino a la Argentina y en la provincia del Chaco nació mi papá, Felipe Neri Araujo, el cual a los 17 años viajó a la provincia de Tierra del Fuego y se quedó allá, no volvió más. Y digo que me llenó de emociones porque el escuchar el pájaro chowí, que la letra la sé completa desde chiquito, porque mi viejo la cantaba, sentir el sonido del arpa, es maravilloso. Por primera vez vi un arpa en mi vida, y que es un instrumento tan bello y que suena tan hermoso. Y la verdad que me llenó de emoción. También la música, la polka paraguaya, todo me llevó a cuando era niño, y en la casa de mi viejo se escuchaba la música paraguaya. Mi abuelo Melitón, después de muchos años, se fue a Tierra del Fuego, lamentablemente enfermó ahí, falleció ahí. Y esas mis raíces paraguayas que hoy las vuelvo a sentir, y muy profundamente. Ver el arte, la obra que nos brindaron los chicos, me llenó de emoción, hasta las lágrimas en algún momento. Conocer la historia del Paraguay, que uno quizás estando tan lejos no conoce, solamente por libros y por historia. Y la verdad que verla acá fue fuerte, fue un momento muy fuerte. Pero no por fuerte deja de ser bello y lindo, porque nos brinda el arte y la cultura del Paraguay, que está muy cerca de la cultura del noreste argentino, con el Chaco sobre todo, porque como les dije, mi viejo era del Chaco. Y bueno, agradecerles este momento. La verdad que, como les digo, me llenó de emoción. Tener acá a mi amigo Alejandro Deanes, también parlamentario del Mercosur por Tierra del Fuego, también me da mucha alegría porque me siento acompañado, también no me siento tan solo, aunque está todo mi equipo de trabajo acá. Fer, maravilloso, Lala, Sandrita, Bárbara, que pudieron venir, Juancito. Bueno, y qué decirte, gracias, Adrián, fue algo maravilloso, no me esperaba para nada esto, sabía que iba a ser bueno, pero no tanto. Las bailarinas, los chicos, el arte en sí a mí me llega a lo más profundo. Tengo hijos artistas, músicos, pianistas, cantantes, y hoy la verdad que me voy llenísimo de cosas bellas de Paraguay. Lleno, completo. Hasta hablo y se me pone la piel de gallina de la emoción que tengo. Así que agradecerte, Adrián, la presencia del embajador, del senador. La verdad, es un momento para mí inolvidable. Que siendo una persona que soy médico, que no estuve nunca en política, que empecé en política hace 9 meses, por primera vez, tener este tipo de
de emoción al ver estas cosas, la verdad que me hace sentir como que vale la pena haber iniciado este camino en la política, porque esto son las cosas de ¿eh? Así que bueno, sí no puedo decir nada más. Gracias a todos por este hermoso momento. Histórico al señor diputado. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un privilegio enorme para la primera fábrica de la bebida, la única y tradicional bebida histórica del Paraguay, que es la caña paraguaya. Y la caña paraguaya aristócrata. Esta bebida nos acompañó, como todo ha brillado hoy en el folclore argentino, aquí en el Palacio Barolo, en los momentos duros y en los momentos felices. Desde el nacimiento del concepto de nación paraguaya hasta la independencia. Esta es la bebida de los jesuitas en las reducciones y una edición especial en homenaje a los héroes, en la persona del héroe máximo de la nacionalidad paraguaya, el mariscal Francisco Solano López, la edición mariscal, un añejo especial de 20 años para usted, señor diputado. Y me llena la emoción también compartir, tenemos para usted, señor diputado, que queremos por favor que la senadora nuevamente le honre entregándole a usted, señor diputado, otro añejo, 12 años de la única bebida tradicional de Paraguay, la caña paraguaya. Y no quiero dejar pasar esto último para el querido amigo Adrián Guedes. También, por favor, la caña aristócrata, etiqueta negra, uno especial. Hemos vivido la delegación de Paraguay aquí una noche mágica, una noche de emociones, de sentir tu emoción, querido diputado. Recuerdo lo que decía también el general Martín Balsa en sus declaraciones cuando escuchaba la Malvinas, allá a lo lejos cuando arreciaban las ametralladoras de los británicos, solamente el zapucay de los formoseños, correntinos, misioneros y entrerrianos nos daba el ánimo. Estaba hablando de la gran nación guaraní, estaba hablando de todo lo que estamos nosotros presentes acá. Y cuando el Papa Francisco, Monseñor Jorge Bergoglio, habló y dijo que la mujer paraguaya, la más gloriosa de América del mundo, se estaba refiriendo a que las compatriotas aquí representaron en este acto que ha sido histórico. Y cuando te miro a los ojos, veo a un hijo de paraguayo, a un descendiente de guaraníes, que vio cómo sus padres y sus abuelos salieron en el sacrificio prácticamente sin nada, pero con la integridad de que el paraguayo jamás se queja, sino que simplemente ante más adversidad, ante más pruebas, responde con más trabajo, con más compromiso y algo que siempre y que nos pertenece y estamos orgullosos, la lealtad hasta el final la lealtad. Eso. Y queremos agradecer también y reconocer en tu persona, querido diputado, en compañía de una gran senadora, luchadora de la República del Paraguay, primera presidenta del Partido Colorado aquí presente, una gran líder nacional como es la querida compañera Liliana Samaniego. Agradecer la gratitud del pueblo argentino que siempre ha abierto las puertas a los paraguayos y que han respondido esto con trabajo y simplemente con una palabra, lealtad. Muchas gracias, querido diputado. ¡Viva la República Argentina! ¡Viva Paraguay! Muchas gracias. Bueno, y hablando justamente de esta gran de la nación paraguaya, presidente realmente y representante de la mujer y de todo ciudadano del Paraguay. Para nosotros es un placer que esté en Argentina, en el Palacio Barolo, este edificio tan emblemático para los argentinos, y que reciba de la mano de las autoridades los siguientes presentes. Por favor, diputado. La placa que está recibiendo tiene la figura del edificio Barolo.
de ahora en más una nueva conmemoradora del Palacio Barolo. Y además le cuento, porque Monseñor Adrián Guedes, aparte de ser el director del Ceremonial Nacional de Bomberos de nuestro país, es presidente también de una asociación de bomberos que está en la provincia de Entre Ríos, parte de nuestro territorio. Él es el presidente de Ceiba también, así que miren, aquí también un reconocimiento por parte de los bomberos. ¿Se lo tiene el diputado uno? Ahí está. Espere que le voy a poner el micrófono, así escuchen. Bueno, esto es algo más personal, es un pequeño regalo que hemos buscado la gente de corazón y de bien para recibir a una perla del Paraguay. Hemos decidido buscar otra perla. Lo que van a ver aquí es un recuerdo muy especial de quien fuera una primera dama argentina, muy famosa. Si me permite, diputado, voy a leer para no fallar. Esto es una pieza única que se llama Fíbula Merovingia del siglo VI, que fue buscada desde el Museo de Wittenberg, y es una pieza muy antigua y queremos entregársela a la senadora Lilian Samaniego como símbolo de que le entregamos nuestro tesoro para que una paraguaya de ley como es ella lo guarde siempre en su corazón. Ahí estamos primero para la foto y le vamos a... Esperen un cachito que esté la foto ahí. Ahí está la foto con todos los premios, distinciones. Fuerte el aplauso. Y para cerrar esta gran noche le vamos a pedir a usted unas palabras. Buenas noches para todos. Realmente transcribir la emoción que sentí esta noche es indescriptible. Agradecerle a todos en general y en particular al Monseñor Adrián Guedes, a la amiga embajadora de la cultura argentino-guaraní, Alda Cardoso, y en la persona de Alda, a todos los artistas que hoy han mantenido presente al Paraguay en su historia, en su tradición, en su cultura. Realmente fue muy elocuente y memorable. Agradecerle a esta juventud su sentido de pertenencia y su vocación para transmitir la historia, los momentos penosos de la guerra, porque estamos aquí para conmemorar con los 213 aniversarios de la independencia paraguaya. 14 de mayo de 1811 decidimos construir nuestra historia y nuestra identidad los paraguayos. Y nos une con la Argentina historias comunes. Pasamos momentos penosos, pero un compromiso de un futuro compartido. Y como bien lo señaló José Ocampos, a nosotros solo nos resta agradecer a la República Argentina por permitir venir a tantos hermanos paraguayos buscando un mejor porvenir y ser tan bien recibidos. Esta unidad está simbolizada justamente en este evento que hemos compartido. Y agradezco este reconocimiento en nombre de cada uno de los talentos que hoy hemos sido testigos de mantener el arte y la cultura paraguaya. Y esta distinción que hoy me han hecho
me siento muy honrada y lo voy a llevar por siempre en mi corazón. Le agradezco sinceramente y le pido a Monseñor Adrián, gran amigo de muchos años, a la amiga Alba, a la amiga Claudia, al compañero parlazuliano Alejandro, al diputado, no sé si está aún, acá el diputado, y anda, por favor. A las autoridades argentinas, a través de estas personas que están acá, a las autoridades que han venido desde la embajada paraguaya, desde el consulado, he visto rostros de ellos, y a toda la delegación que ha venido desde Paraguay. Hoy es un día realmente memorable para todos los paraguayos que hemos sido testigos de este evento. A los organizadores, con este aplauso, muchas gracias. Y nos vamos, como decía el diputado Jorge Araujo, erguidos de mucha energía, para que cada uno, en el lugar que estemos, valoremos esta hermandad entre Paraguay y Argentina y fortalecerlo cada día más, y a los descendientes de paraguayos que ya han demostrado su talento también hoy, muchas felicidades. Gracias a todos y gratitud a la República Argentina. Bueno, por último, le vamos a pedir al empresario Luis Pineda que le entregue a la senadora este diploma, ya que es uno de los empresarios que más colabora con el Palacio. Ahora presentamos a Ministro, bienvenido. A ver, para la foto, si puede ser. Edgar, José. Bueno, de esta manera finalizamos toda esta parte donde uno disfruta, donde uno realmente se llena el alma con la soberanía de estas tierras. Fuerte el aplauso para todos, nos vamos a invitar a todos a compartir algo muy fresco, muy rico ahora. ¡Arriba esos aplausos! Para todos y el reconocimiento. Claro que sí. Y el diputado le va a hacer entrega del reconocimiento actores, artistas, bailarinas, durante el pedazo de la ciudad para hacer hemos sido testigos de cómo nuestra historia, las que se ha mantenido gracias a ellos, nos hizo muy cultivada, emocionada por haber estado en el una delegación importante que llegaron y aparte de mañana nuevamente a Asunción. sí, una delegación representativa de este evento y Un mensaje a la colonia paraguaya de la Argentina. agradecerles sinceramente porque sé que han venido, han salido de nuestra tierra para mostrar. Yo voy a tomar un segundito para contarles que nosotros en la Cámara de Diputados también presentamos un proyecto declarando el interés de la Cámara de Diputados este evento tan importante del arte y la cultura paraguaya argentina. Yo porque quería haber hablado de eso y no le he dicho que es tan importante. Bueno, me pongo nervioso Don Julio Cortiza, que se va a quedar, por favor. Si viene, se acerca. ¿A quién más? Para Mega TV y Radio 1 de Marzo, Al aniversario general de la Ciudad, por favor.